Pues muy buenos días, me da mucho gusto de verles nuevamente. Inmediatamente le voy a invitar que si usted trajo una copia de su Biblia o si no tiene una copia de su Biblia, queremos regalarle una. Así es que al final hable con uno de nuestros servidores y con mucho gusto podemos darle una copia de una Biblia. Y si no trae una copia de la Biblia, le voy a invitar que abra su celular en su aplicación de la Biblia. Y estamos estudiando el libro de Efesios. Ese es el nombre de nuestra serie, el libro de Efesios. Y y comenzamos la semana y vamos a estar yendo a través de este libro de principio a fin. Nos va a tomar quizás unas 12 semanas el terminarlo, pero créame, se lo garantizo. Mire, escúcheme bien. Si usted está aquí cada domingo y no solamente escucha, sino que permite que el Espíritu Santo tome esa palabra que domingo a domingo vamos a estar exponiendo en este lugar, su vida espiritual, su vida cristiana va a ser enriquecida y mis hermanos, les aseguro que su vida no va a ser igual, no puede ser igual. Mis hermanos, no puede ser igual después que escuchamos estas verdades de la palabra del Señor. Así es que yo le voy a invitar a que prepare sus oídos, su mente, pero sobre todo su corazón para entonces recibir la palabra del Señor y la enseñanza de esta mañana. Ahí donde está, acompáñeme a orar y vamos a estar en Efesios capítulo 1. La semana pasada comenzamos, nos quedamos en el versículo 6, hoy vamos a continuar. Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por el frío, Señor, que nos das. Porque tú sabes el porqué de las estaciones y los tiempos también. Gracias te damos porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas para que estuviéramos en este lugar. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha movido a estar en este lugar. Porque tú deseas enseñarnos, que escuchemos, Padre, y sobre todo sembrar tu palabra en nuestro corazón. Porque deseas transformarnos. Señor, tu deseo no es simplemente darnos salvación y que nos quedemos ahí, sino tu deseo siempre ha sido el salvarnos para transformarnos, Señor, para que lleguemos a ser santos y sin manchas delante de ti. Y estoy seguro, Dios, que tu Espíritu Santo continúa haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos, Señor, nos rendimos a ti, rendimos nuestro corazón, nuestra mente, nos enfocamos en ti en esta mañana, oh Dios, para recibir tu palabra. Y no permitas que sean palabras mías, palabras humanas, Señor, ideologías humanas. Permite que tu Espíritu Santo simplemente use mis labios para hablarnos a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Dios. Bendecimos tu palabra y te pido que bendigas este tiempo que la escuchamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues la semana pasada comenzamos nuestro mensaje a través de Efesios. Y comenzamos mirando algunas cosas muy interesantes, ¿cierto? Porque lo primero que vimos, o el primer punto que miramos, fue de que hemos estado en Cristo gracias al Padre desde antes de la fundación del mundo. Explicamos que el universo aún no existía cuando Dios simplemente le plació en su infinita gracia y en su infinita misericordia y por su voluntad escogernos a nosotros para que no solamente fuéramos salvos, dice, pero que nos adoptó para que fuéramos adoptados como hijos para ser parte de su familia. Lo explicamos la semana pasada. Explicamos este concepto de adopción, de que cuando nosotros o alguien que ha adoptado un niño, el niño nada tiene que ver con ese proceso, ¿cierto? Sino simplemente alguien, una persona, una pareja, simplemente decidió amar a ese bebé, a ese niño, niña, y traerlo a casa. Y cuando ese niño, niña viene a ser parte de la familia,
ese niño tiene todos los derechos de esa familia, ¿cierto? No es que usted va a adoptar a alguien, a un niño, y lo trae y le dice, ok, de aquí vas a tener tu cuarto y todo, pero al refrigerador no lo puedes abrir, por favor. Claro que es cierto que no le decimos eso, sino que cuando alguien es adoptado a una familia, ese bebé o ese niño viene a ser parte de esa familia completamente. Y miramos eso la semana pasada. Dice los primeros versículos que vimos, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nada tuvo que ver contigo y conmigo. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Simplemente le plació. Y para que fuéramos aceptados a través del amado. El amado es su Hijo Jesús. Entonces eso lo miramos la semana pasada. Hoy continuamos. Hemos estado en Cristo antes de la fundación del mundo porque le plació al Padre, a Dios Padre. Pero hoy vamos a ver que estamos en Cristo gracias al Hijo mientras estamos en este mundo. Lo primero tuvo que ver con el Padre, ¿cierto? Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo hemos estado en Cristo porque a Él le plació escogernos mucho antes que nosotros existiéramos. Segundo, continuamos estando en Cristo, pero ahora gracias al Hijo mientras estamos en este mundo. Y le voy a invitar que vamos a continuar leyendo Efesios y vamos a estar de los versículos 7 al 10. Así que acompáñeme, Efesios 1, 7 al 10. La palabra del Señor dice: en Él, acaba de hablar del amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Entonces dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y el 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a parar ahí. Lo primero que dice el versículo 7 para continuar esto, acuérdense que comenzamos la semana pasada hablando de que Dios nos ha dado, nos ha bendecido con bendiciones en los cielos. Y explicamos eso la semana pasada. Si usted no estuvo la semana pasada, puede regresar a nuestro website, ahí está la prédica a través de video, o también la puede escuchar en su radio, en su teléfono. Tenemos podcast también que la puede escuchar. Y esta es básicamente la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. Y el versículo 7 comienza diciendo que en Él, en Cristo, tenemos redención. En el tiempo antiguo, cuando Pablo escribió estas palabras a los efesios, los que gobernaban la región era el Imperio Romano, y quiero llevarlos ahí por unos momentos para entender esto. Porque en el tiempo cuando los romanos estaban gobernando toda esta región, la esclavitud o los esclavos era permitido, era una institución aceptada. Las personas podían comprar esclavos, ¿sí? Usted dice, wow, en el tiempo de la Biblia, sí, siempre, muchas de estas cosas ha existido desde mucho antes. Y la esclavitud era una de esas instituciones que eran aceptadas, se compraban y se vendían esclavos. Pero dentro de la ley romana, los esclavos se compraban y se vendían, pero curiosamente también la ley preveía una cláusula donde se podía liberar a cualquier esclavo siempre y cuando el comprador pagara el precio de la compra. A esto se le llamó, o la palabra que se usa es apolutrosis. No se preocupe si no tiene que aprenderse la palabra, pero apolutrosis era
era esto de que cuando alguien deseaba comprar un esclavo, ahora que era dueño, podía ponerlo en libertad. Es más, la palabra en sí, apolutrosis, es exactamente eso. No de comprarlo para que continuara siendo esclavo. No es que yo voy a comprar un esclavo para que venga a mi casa a ser esclavo, ¿sí? No, eso no es, sino lo compraba para entonces darle la libertad. Eso era apolutrosis. Y eso se permitía dentro de la ley romana. Pues apolutrosis, la palabra que se traduce para nuestro español hoy en día es nada menos y nada más que redención. Redención quiere decir comprar de regreso, comprar de regresos, apolutrosis, con el propósito, sí, de ser liberado. Y este es el término que Pablo usa aquí en el versículo 7. En él, en Cristo, dice, tenemos apolutrosis. Esa es la palabra que él usa. Éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos de Satanás, esclavos del temor, esclavos de la condenación. El pecado en sí era nuestro amo, nos tenía atados el pecado y no podíamos escapar por nosotros mismos de la esclavitud. A menos que alguien capaz, dispuesto y digno podría pagar el precio de rescate y redención para que cada uno de nosotros pueda ser liberado, pudiera haber sido liberado. Apolutrosis. Alguien tenía que pagar el precio para darnos libertad. Ahora, en la vida cristiana podríamos decir, o he encontrado muchas personas que siempre tienen una pregunta y la pregunta va de esta manera. Bueno, si Dios es Dios soberano y sobre todo, ¿por qué no simplemente dijo sus pecados le son perdonados? Vamos a darle vuelta a la página y vamos a comenzar de nuevo. No se preocupen, los perdono. ¿Por qué tuvo que Jesús morir, pagar? ¿Por qué tuvo que haber un rescate? ¿Por qué tuvo que haber un precio que pagar? Se preguntan algunos. Si Dios es Dios, ¿por qué simplemente no dijo, en vez de mandar a Jesús, simplemente dijo, no hay precio que pagar, no tengo que mandar a mi hijo, yo soy Dios, yo puedo perdonar pecados, así es que les perdonamos sus pecados, tranquilos, vamos a comenzar de nuevo, no hay problema, ¿cierto? Dios pudo haber hecho eso, pero sin embargo no lo hizo así, porque había un precio que pagar por el pecado. ¿Quién fue el que puso este precio? ¿Quién designó que la paga del pecado es la muerte? ¿Satanás? ¿El pecado mismo? ¿La muerte? No. Quien designó en la justicia perfecta de Dios, quien designó que alguien tenía que pagar por los pecados de la humanidad, fue Dios mismo. Dios mismo fue el que estableció que aquel que pecara tenía que pagar con su muerte. Por eso tú y yo estábamos condenados por la eternidad, atados, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la muerte y esclavos a una eternidad, a una condenación para siempre. Y tú y yo no éramos lo suficiente capaces ni dignos para poder pagar por nuestros propios pecados. Y no había nadie más. Nadie más podía pagar por mis pecados, ni yo también podía pagar por el pecado de alguien más. No había manera. Y eso es lo maravilloso de lo que estamos aprendiendo es al comenzar Efesios, mis amados. De que entonces cuando Dios Padre, antes de la fundación del mundo, dijo, yo quiero escoger a estos para mí, para que sean mis hijos. Yo los escojo a ellos para que sean mis hijos. Entonces comenzó un plan en marcha. Y el hijo entonces dijo,
Ok, solamente hay una manera en que podamos poder rescatar a esos, Padre, que tú has escogido. Y la única manera es que alguien muera, y ninguno de ellos es capaz de morir por sí mismo y pagar por sus propios pecados. Entonces el Hijo viene, se hace carne, deja su trono, deja su gloria para venir a habitar entre nosotros y entonces pagar el rescate para darnos libertad, mis amados. La cruz representa el pago por tus pecados y por mis pecados. No había nadie que pudiera rescatarnos. Entonces el Hijo viene, vive una vida perfecta y entonces Él muere, da su vida en la cruz del Calvario, mis amados, para apolotrosis, para redimirnos, para pagar el precio que se necesitaba para que entonces tú pudieras ser nuevamente parte de la familia de Dios. Cristo fue el que pagó ese precio por ti, mis amados. Esta es la verdad que tú y yo necesitamos entender. Estas son las cosas que deberían de cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir al entender que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer y sin embargo Cristo, Dios el Padre dijo: yo escojo a esta persona para que sea mi hijo, mi hija, y Dios el Hijo entonces toma la decisión de rescatarnos y de redimirnos y de perdonar nuestros pecados. Desde un principio, cuando el hombre cae en desobediencia a Dios, el hombre le da el derecho al pecado, el hombre le da el derecho a Satanás, el hombre le dio el derecho a la muerte de ser esclavos de él. Éramos libres en el huerto del Edén, pero cuando vino la desobediencia y el pecado, cuando nació el deseo en nosotros mismos le dimos el derecho para ser esclavos. Y desde entonces todo humano nace siendo esclavo del pecado. Y ahí ha estado la humanidad por mucho tiempo. Si ustedes han leído Génesis, dice que desde el principio, cuando Dios los busca en el Edén, ellos le dicen: es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y Dios dice: ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué tienes vergüenza? Y Dios mismo simbólicamente hace el primer sacrificio para desde entonces darnos a entender que se necesitaba un sacrificio para cubrir nuestros pecados. Y dice de que la Biblia de que Dios toma pieles de un animal. ¿Cómo vas a tomar pieles de un animal? A menos que ¿qué? A menos que lo mates. Y dice que Dios tomó pieles de un animal para cubrir el pecado del hombre. Y desde entonces Dios ha estado haciendo eso, dándonos el simbolismo de lo que Él haría para darnos libertad. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Sobre todo aquellos que hemos sido llamados, escogidos y que nos llamamos cristianos. Esto es lo triste. Haz de cuenta que este cuadro donde yo estoy es la cárcel de mi pecado. Y yo estaba en esta cárcel, quizás tengo los grilletes. Mientras yo estoy en pecado, soy esclavo, estoy ahí y lo único que sigo haciendo es pecado y viviendo en mi propio pecado y viviendo en mi propia inmundicia en esta cárcel. Soy esclavo al temor, vivo en temor todo el tiempo. Soy esclavo a la muerte, soy esclavo a Satanás. Y un día, porque ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, Cristo viene y nos da libertad. Los grilletes son soltados, la puerta de la cárcel es abierta. ¿Y sabes qué es lo triste para muchas personas? Que están tan acostumbrados de vivir aquí, que Cristo ya les ha hecho libres y sin embargo muchos todavía deciden estar viviendo aquí. La puerta está abierta, la libertad se ha dado, el precio se ha pagado para ser libres en Él y muchos todavía o otros salen, pero sin embargo de vez en cuando quieren todavía
mirar qué está pasando aquí adentro. Qué triste vivir una vida cristiana pensando que todavía somos esclavos cuando Cristo nos ha hecho libres completamente. Dice, pastor, pero es que usted no sabe, yo tengo mucho tiempo tratando de vencer este pecado. Podemos hablar de eso, porque Cristo ya te ha hecho libre. Cristo nos ha hecho libres del pecado, mis hermanos. No tenemos por qué estar viviendo en lo mismo. No, pastor, es que usted no entiende. Yo soy una persona que siempre vivo en temor en cuanto a las circunstancias y esto. Cristo nos ha hecho libres. Pastor, pero es que yo le tengo miedo a la muerte. Cristo nos hizo aún libres de la muerte. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Pablo mismo dijo, wow, y cuánto quisiera ya dejar este mundo para irme con Cristo. Pero la razón por la que Cristo todavía me tiene aquí es por ustedes, porque ustedes todavía necesitan escuchar esto. Wow, que pudiéramos llegar a ese punto de la muerte, por favor, yo quiero ya irme con el Señor. Pero por una razón todavía Dios nos tiene aquí. Y no estar temerosos a la muerte, a la pandemia que viene, o a esto, o al otro. No, hermanos, vivir la vida cristiana de esa manera no es lo que Cristo intentó cuando nos rescató. Cuando Él derramó su sangre, era para hacernos totalmente libre, para que pudiéramos vivir una vida abundante aquí en la tierra y poder vivir y experimentar la grandeza de la vida que también nos tiene después de la muerte. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero esta obra de Dios, mis amados, realizada a través de Cristo Jesús, fue debido simplemente a la maravillosa gracia de Dios. Recuerde, gracia es algo que no nos merecemos, ¿cierto? Y Dios simplemente le plació hacerlo para nosotros. Es más, los versos acá dicen de que Él hizo abundar esta gracia sobre nosotros. Podemos disfrutar entonces, esta gracia, podemos disfrutar y tenemos acceso ilimitado, mis hermanos, a las grandes riquezas de la gracia de Dios. Pero muchas veces no hemos descubierto esto en nuestras vidas. Y esto no por nosotros, sino fue por la obra que Cristo hizo. Esta es la obra de Cristo. Y esto es revelado a través de su palabra y su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El versículo 9 y 10, Pablo deja en claro que Dios nos ha revelado su plan de redención para que podamos entender el misterio de su voluntad, dice el texto. Este misterio que fue revelado para el agrado de Dios a través de Cristo y en Cristo. Este plan que comenzó antes de la fundación del mundo, mis amados. Ese misterio que estuvo escondido, que simplemente cuando usted ve a través del Antiguo Testamento, ese misterio simplemente Dios estaba como dando algunas señales de lo que venía, y podemos ver a través del Antiguo Testamento lo que Dios estaba a punto de revelar, ese misterio que muchos estaban esperando, que muchos todavía no entendían o que no lo habían visto en toda su majestad. Y esa es la revelación que Dios trajo cuando entonces Cristo vino a morir por nosotros. Y ese fue el deseo de Dios, que conociéramos estas bendiciones derramadas, este misterio que Él tenía de redención para nosotros, para los hombres, para aquellos que Él había escogido y Él ha llamado, mis amados. Esta nueva relación con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, esta relación que Dios desea con nosotros no es una relación lejana, mis amados. No es una relación lejana. No es una relación religiosa. Donde pensamos que simplemente con ser parte de un grupo o venir a la iglesia de vez en cuando, eso es todo. No, mis amados, estamos equivocados. Esa no fue la intención de Dios, el Padre,
ni tampoco cuando el Hijo vino a redimirnos. Esta no fue la intención de Dios el Padre cuando nos escogió para ser adoptados como sus hijos. No fue una relación lejana o religiosa, sino fue una relación de hijo a padre. No fue una relación tampoco de esclavo, aunque somos esclavos por amor, dice la palabra. Pero la idea es que Él vino a que tuviéramos una relación con Él de hijos. Por eso Cristo derramó totalmente su sangre. Es increíble entender que el derramamiento de sangre, el significado del derramamiento de sangre, Cristo no derramó sangre simplemente, no lo crucificaron de esa manera simplemente, no, hubo un propósito aún en eso. La sangre tenía que ser completa, derramada hasta la última gota, para entonces la redención pudiera llevarse a cabo por nosotros. Y estas son las cosas que Dios nos revela y nos da a conocer a través de su voluntad. Por eso les digo que cuando empezamos a entender estas cosas, nuestras vidas no pueden ser iguales. Cuando entendemos lo que el Padre ha hecho por nosotros, lo que el Hijo ha hecho por nosotros, es como para que estuviéramos aquí en este lugar o en cualquier otro lugar constantemente con un corazón agradecido, con un corazón maravillado de lo que Dios ha hecho por nosotros, mis amados. Y no simplemente tratar de llevar una religión o estar aquí de vez en cuando. Esa no es la vida por la cual Cristo murió. Y entonces dice que las cosas del cielo y las cosas de la tierra vinieron a unirse en una hermosa combinación. Cuando la gracia de Dios fuimos escogidos, adoptados antes de la fundación del mundo, y entonces la obra de Cristo nos redimió, nos compró de regreso para Dios, perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva identidad y nos da a conocer la voluntad de Dios Padre. Y entonces las cosas del cielo y las cosas de la tierra nuevamente se unen a través de Cristo Jesús. No teníamos acceso al Padre. Usted y yo, no había manera de que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Pero sin embargo, a través de la obra de Cristo, ahora podemos tener acceso a Dios el Padre, como nuestro Padre. Número 3, hemos estado en Cristo gracias al Padre, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, mucho antes de la fundación del mundo. Estamos en Cristo gracias al Hijo mientras estamos en el mundo. Y número 3, estaremos en Cristo gracias al Espíritu Santo después del fin del mundo. Ve cómo el gran plan de Dios, la progresión a través de los tiempos. El plan de Dios no es, amado, por eso le digo, necesitamos entender esta gran verdad. Porque el plan de Dios o la vida cristiana no es simplemente, como lo decía yo la semana pasada, de que usted y yo simplemente un día decidimos ser cristianos. No, eso no trabajó así, mis amados. Si tú en verdad eres un hijo de Dios, la razón por la que somos hijos de Dios es porque al Padre le plació escogerte. Es porque el Hijo vino a pagar el precio que se necesitaba para comprarte de regreso para el Padre. Y es porque la obra del Espíritu Santo se asegura de que tú continúes siendo su hijo hasta aún después del fin de los tiempos, cuando lleguemos a la eternidad. Y vamos a los capítulos próximos para ver esto, 11 al 14. 11 al 14 dice, también en Él, ¿quién es Él? En Cristo. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad,
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, ¿en quién? En Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Continuamos, o sea, es bendición tras bendición, mis amados. En Él, en Cristo, dice, hemos obtenido herencia. La razón por la que hemos obtenido herencia es ¿por qué? Porque hemos sido ¿qué? Adoptados como hijos, ¿cierto? Vuelvo a repetir, cuando alguien es adoptado, sobre todo en este tiempo, creo que lo expliqué la semana pasada, sobre todo en el tiempo que el Imperio Romano estaba gobernando, la ley de adopción era muy, pero muy severa. O sea, alguien que adoptaba un hijo, ese hijo venía a tomar posesión o los derechos de la familia completamente. Es más, la ley romana decía que los nuevos padres automáticamente tenían que darle herencia a este hijo o hija adoptada. Era tanto la ley de antes, creo que ahora no es así, pero en aquel tiempo, en el Imperio Romano, y es aquí donde Pablo está llevando esta idea, es que en la ley romana los padres podían decidir no darle herencia a sus propios hijos. Escuche bien esto. Podían decidir no darle herencia a sus propios hijos. Pero la ley decía que si tú ibas a adoptar a un hijo, por ley, automáticamente tenías que darle herencia a ese hijo o hija que adoptabas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y esa es la idea que Pablo está trayendo en cuanto a lo que Cristo y Dios ha hecho por nosotros. Porque él dice, no solamente fueron adoptados como hijos, no es que fueron adoptados y bueno, ya les di la salvación, pero no pidan nada más. No, sino que Pablo dice, porque fueron adoptados también tienen una herencia. Y por supuesto, sabemos que una herencia se recibe ¿cuándo? No se recibe inmediatamente, ¿cierto? De repente quizás hay algunas familias que les dan la herencia inmediatamente, pero esto no era el caso en los tiempos de Pablo. No es en nuestro caso, ¿cierto? Que todavía nuestros hijos no reciben, yo creo que están esperando la herencia, pero tranquilos, ¿verdad? Tranquilo, Marcos. Todavía no, ¿cierto? Hay una espera de algo que recibiremos, aquellos que son hijos o que han recibido una herencia de sus padres. Cierto que hay como wow, los papás parten de esta tierra y entonces recibimos una herencia y decimos, wow, recibimos una herencia de parte de nuestros padres, qué bien. Pues hay una herencia, dice Pablo, para nosotros también, aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y una herencia implica que hay algo para nosotros garantizado, pero que aún quizás no hemos recibido, por lo menos en su totalidad. Después de que este mundo termine, dice Pablo, todavía estaremos en Cristo y vamos a experimentar una herencia o ciertos beneficios, y yo podría llamarle así, en Cristo. ¿Por qué hemos recibido una herencia? Bueno, el texto lo sigue diciendo. Dice que en Él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados como hijos. Por la razón de que Dios nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos, por esa razón, automáticamente entonces también, y por la razón de que Cristo ya pagó el precio por nosotros, entonces tenemos una herencia asegurada para nosotros en el futuro, debido a lo que Dios
ha hecho a través de Cristo Jesús. Y esto es increíble, mis amados. ¿Con qué propósito Dios habrá hecho todo esto? ¿Porque tú y yo somos los mejores? ¿Porque no los merecíamos? He escuchado historias de adopción. Y algunas de esas historias de adopción que he escuchado, hay padres que escogen inclusive a niños que vienen con un deforme físico, con una situación de salud, pero sin embargo, ellos no dicen, este tiene esto, no, entonces ese no, mejor deme uno que esté mejorcito. Porque eso no es amor, ¿cierto? Nosotros éramos los defectuosos, mis amados. Estábamos defectuosos por el pecado que habitaba en nosotros. Y sin embargo, Dios simplemente por su voluntad y su amor le plació decir, yo quiero que estos sean mis hijos. Y con ellos no solamente vamos a pagar por su redención para que vengan a casa, sino que también van a tener una herencia. Mis amados, qué increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Todas estas cosas las hizo conforme al consejo de su voluntad, dice la palabra. Simplemente le plació hacerlo de esa manera. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros, ahora él dice aquí una frase, que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Ahora, esta frase literalmente él la está aplicando a los primeros cristianos después de que Jesucristo había ascendido a los cielos. Entonces quizás esa frase no es para nosotros, porque esa frase, nosotros no somos los primeros, ¿cierto? Ya nosotros somos fruto del fruto del fruto del fruto del fruto de muchos otros cristianos. Pero él dice que a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Seamos para alabanza de su gloria, sí aplica a nosotros, porque somos el fruto también de esos primeros que esperaron en Cristo. Nosotros somos para alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Esta herencia, mis amados, que está asegurada debido a que Dios el Padre nos escogió, nos predestinó y nos adoptó desde antes de la fundación del mundo. Y después Cristo vino para pagar por esa adopción, para redimirnos, para perdonar nuestros pecados. Y fuimos aceptados a través de Él y su sacrificio. Todo esto como resultado, que aquellos que estamos en Cristo alabemos la hermosa gloria de la divina, abundante gracia de Dios. ¿Cómo? Viniendo los domingos solamente aquí y cantando 3, 4 canciones que el equipo de adoración nos dirige. No, es para que a través de nuestras vidas estemos en cada momento glorificando a Dios. Que cada momento venga a nuestra mente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que entonces nuestra vida refleje eso a través de lo que somos, a través de lo que hacemos. Cuando estás agarrándote del chongo con tu esposa y con tu esposo, deberías pensar y decir, un momento. Dios antes de la fundación del mundo me escogió a mí para que yo fuera su hijo. Cristo vino a pagar un precio grande que nadie podía pagar para librarme del pecado, hacerme libre, pagar para que fuera yo entonces puesto de regreso en la familia de Dios. Y el Espíritu Santo me ha sellado, ahorita vamos a hablar de eso, y me ha sellado para que ¿para qué? Para que entonces yo sea alabanza de su gloria. ¿Cómo es que estoy discutiendo y hablándole así a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo es que yo puedo
continuar hablándole de esa manera y gritándole de esa manera a mis hijos? ¿Cómo puedo yo ser esta persona en mi trabajo? ¿Cómo puedo yo continuar haciendo estas cosas que van en contra de Dios? ¿Cómo es que yo decido fácilmente es domingo? ¿Qué hago? ¿Playa, parque o la iglesia? Vámonos al parque. ¿Cómo puedo yo hacer eso cuando he entendido lo que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ha hecho por mí? No podemos ser las mismas personas. Y ayer estábamos hablando con nuestra hija menor, y Anielka le dijo algo, a mí me dio risa. Porque ella está en la universidad cristiana y está tomando una de sus clases, es el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces ayer ella nos llama y dice, necesito ayuda con unas cosas del Antiguo Testamento. Y ahí estábamos tratando de ayudarle, ¿no? Y entonces Anielka le dice, Johanna, le dice, que me da mucho gusto que estés estudiando la Biblia a través de tu universidad. Dice, pero una cosa es cierto, le dijo Anielka, que entre más conoces, más serás juzgada por lo que conoces. Entonces a mí me dio risa, pero es una gran verdad, mis amados. Es una gran verdad. Porque entre más conocemos esta verdad, no tenemos excusa para seguir siendo las mismas personas. No podemos. Ahora, el texto sigue en el versículo 13 y dice, en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, dice. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque a pesar de que hemos sido escogidos y predestinados por Dios, el proceso o el método en que Dios nos atrae a Él es ese precisamente el que acaba de describir Pablo. El método de Dios es que escuchemos la palabra, pues al escuchar la palabra esto va a producir fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces el escuchar la palabra de Dios, entonces va a producir fe en nosotros, la cual necesitamos para creer el evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Bueno, lo acabo de describir el domingo pasado y en los últimos 30 minutos. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Él nos amó de tal manera que cuando nos escogió mandó a su Hijo para pagar por nuestra redención y perdonar nuestros pecados. Este es el evangelio de la salvación. Dios llama al hombre para entonces convencerlo de su pecado y pone la fe en nosotros para que entonces pues, nuestros ojos puedan ser abiertos y que entonces podamos creer la verdad, y entonces el hombre lo deja al hombre con una sola respuesta y con una sola opción. ¿Cuál es esa opción? La responsabilidad tuya y mía de aceptar o rechazar el regalo de Dios para nosotros. Y ahí es cuando tú dices, acepto a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Pero antes de que llegues a ese momento, no fue por ti. Todo ha sido orquestado por Dios para llevarte a ese punto. Y cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza y creemos en Él, entonces, dice Pablo aquí en Efesios 13, dice que somos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, me encanta cómo Pablo, las figuras que él pone en cuanto al sello. Nuevamente, regresamos al Imperio Romano. El sello en aquellos tiempos era algo muy importante. Cada documento oficial
era sellado con un sello, el sello del imperio, el sello del gobernador, el sello del César. ¿Qué significaba ese sello en aquellos entonces? Nadie podía quebrar el sello, mis amados. Quien se atrevía a quebrar el sello de un documento oficial tenía que pagar con la muerte. Nadie se atrevía a quebrar el sello. El sello era la garantía de que eso que decía el documento era algo oficial. Era tu garantía para lo que fuera. El sello significaba autoridad. Ese documento tenía autoridad porque llevaba el sello de alguien muy importante. Y el sello significaba también seguridad. Y eso es lo que Pablo está tratando de darnos a entender a nosotros también. Dice que cuando entonces venimos por fe a poner nuestra confianza y creemos en Jesucristo, somos sellados. El sello significa garantía de esa herencia. El sello significa autenticidad, mis amados. El sello significa autoridad y seguridad a través del Espíritu Santo en tu vida, mis amados. No tienes que preocuparte del pensar, ¿será que voy a perder mi salvación? No, mis amados, si en verdad estás sellado con el Espíritu Santo, no tienes que preocuparte con perder o sí la salvación. La salvación no es a través de ti ni por ti. La salvación ha sido dada por gracia a través de Jesucristo en el amado, y entonces eres sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la garantía de que un día vas a llegar y vas a recibir tu herencia también. El Espíritu Santo te da la autoridad para que ya no seas esclavo ni del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás, ni de ninguna condenación que había en contra de ti, mis amados. Estas son las cosas, mis amados, que Dios ha hecho por ti y por mí. Nada puede romper ese sello. Las bendiciones espirituales de Dios, predestinadas por Dios Padre, obtenidas a través de la obra de Jesucristo y selladas por el Espíritu Santo de Dios, están garantizadas para tu vida y para mi vida, mis amados, aún en la vida después de este mundo. En Cristo no solamente obtenemos la vida abundante aquí en la tierra, sino también obtenemos o nos espera una vida en Cristo por toda una eternidad. Pedro lo pone de esta manera en 1 Pedro 1, 3 y 4, creo que lo tenemos ahí. Dice él: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Eso es lo que Dios ha hecho, mis amados. Y debido a que estamos en Cristo y debido a que estamos sellados con el Espíritu Santo, tenemos una gran herencia esperándonos, mis amados. Pablo dice que lo que estamos experimentando ahora es como un anticipo de lo que vendrá por medio de Dios el Padre y la obra de Jesús y el derramamiento del poder de su Espíritu Santo. Con el tiempo experimentaremos la redención total, mis amados, cuando estemos disfrutando por siempre en su gloria. Entonces miraremos completamente lo que significa la redención y la salvación de Dios para nosotros, mis amados. Si en verdad, con esto termino, si en verdad tú eres hijo de Dios, si en verdad estamos en Cristo, entonces quiero recordarte nuevamente que antes de la fundación del mundo, Dios Padre ya te había escogido. Dios Hijo vino a pagar por tu redención para comprarte de regreso y darte libertad. Y el Espíritu Santo es el encargado ahora de darte autoridad para que vivas una vida diferente, garantizarte las maravillas y la herencia que Dios tiene para nosotros.
experimentaremos, mis amados, las riquezas de Dios en Cristo, o hemos experimentado más bien antes de la fundación del mundo, ahora que estamos aquí en el mundo y aún después que ya no estemos en este mundo. Ahora, hay tres cosas que necesitamos nosotros hacer. La semana pasada yo les di la primera. La primera es, pregúntate si en verdad estás en Cristo. Pregúntate si en verdad estás en Cristo. Pregúntate esto, porque esta es una de las preguntas más importantes y que jamás te harás a ti mismo. Les pedí que se tomaran un tiempo esta semana para hacerse esta pregunta. Inclusive les dije, si necesitas hablar conmigo, llámame. Nadie me llamó, lo cual estoy pensando de que pues todos estamos seguros de que somos hijos de Dios. Porque eso es muy importante, mis amados. Mire, yo les voy a ser honesto, que no se asuste con lo que les voy a decir. Muchas personas que van a muchas iglesias no van a ir al cielo. Porque desde un principio no entendieron realmente lo que era ser un cristiano o un hijo de Dios. Y pensaron que era simplemente una religión de estar yendo a la iglesia y estar en una silla domingo a domingo. Y el chasco va a ser que cuando su vida termine aquí en la tierra, la gran sorpresa va a ser que Dios les va a decir, o Cristo les va a decir, apartaos de mí porque yo a ti no te conozco. Qué triste va a ser que pensemos que estamos llevando un cristianismo y que somos hijos de Dios cuando realmente no lo somos. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos eso. Por eso aquí quizás usted muchas veces se ha preguntado, bueno, yo veo que en esta iglesia el pastor nos dice, vengan y acepten a Cristo, porque no se trata de eso nada más, mis amados. No es simplemente de pensar que tú estás aceptando a Cristo. Necesito que tú entiendas que Cristo te ha aceptado a ti y que entiendes el mensaje del evangelio para que entonces realmente vengas a ser un hijo de Dios. Por eso siempre les digo, me encantaría hablar contigo para poder explicarte esto más detalladamente y que en verdad quiero asegurarme que tú estás listo para creer en este evangelio que Dios nos ha enseñado. Segundo, si tú en verdad dices, bueno, yo sí soy un hijo de Dios, pues entonces, mis amados, tu vida debería de reflejarlo. Tu vida debería de reflejar que en verdad eres un hijo de Dios. Y comienza con tener una vida agradecida con Dios por lo que Él ha hecho. Comienza con adorarle por las bendiciones que tenemos en Cristo. Este lugar, mis amados, debería de estar lleno cada domingo. Este lugar no deberíamos de caber aquí, no simplemente por el número de personas, no es que queramos tener número de personas, eso no es el caso, sino porque en verdad las personas han entendido y tú y yo hemos entendido la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que no nos aguantamos las ganas de estar en este lugar para que entonces juntos como iglesia podamos adorarle, bendecirle, ser agradecidos por lo que Él ha hecho, que yo aún no existía y Dios ya me había escogido a mí, que no me lo merecía, pero Cristo vino a pagar el precio con su sangre por mí, que el Espíritu Santo ha venido a darme autoridad, seguridad para que yo pueda vivir la vida en Cristo. ¿Quién soy yo? Si entendiéramos esas cosas, si las personas, los cristianos entendieran esas cosas, este lugar debería estar lleno cada domingo, derramando nuestro agradecimiento y por la bondad que hemos recibido de Cristo Jesús. Las clases de escuela dominical, los grupos de vida estarían llenos. Tendríamos que abrir más salones, otros salones más grandes, porque la gente simplemente, aquellos que se dicen hijos de Dios, simplemente quieren más, conocer más a este Dios que ahora es nuestro Padre. Pero no, muchas veces actuamos como aquellos hijos que vivimos en la casa, pero lo único que interesa es, papá, dame la tarjeta de crédito, dame el carro.
Estamos más preocupados por las bendiciones que Dios nos puede dar que realmente conocerle, amarle y tener una relación con Él. Y número 3, si en verdad entendemos este evangelio y somos hijos de Dios, deberíamos estarlo compartiendo con alguien más. Porque cuando tú has entendido esto, y mis compañeros de trabajo están ahí, y mi familia, mis vecinos están ahí, tú dices, un momento, es posible que Dios haya escogido a mi compañero de trabajo también para ser su hijo. Es posible que Dios haya escogido a mi familiar para ser su hijo o su hija. Es posible que mi amigo, mi compañero, mi vecino haya sido escogido. Y lo único que están esperando es oír el mensaje. Porque a través del oír entonces va a venir la fe y entonces ellos van a abrir su corazón a Dios para ser salvos también. Pero ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Si tú has entendido el mensaje de la semana pasada y el de hoy, mis amados, esas son las 3 cosas que deberían de pasar en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie y cantamos esta canción? Y que esta canción no la cantes igual, sino que ahora que hemos entendido esta verdad, podamos cantarla con entendimiento y sobre todo con nuestro corazón. Oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán
todo lo hizo para alabanza de su gloria. Simplemente le nació a Él amarnos. Señor, estamos maravillados de lo que tú has hecho por nosotros. Después de mirar, Señor, estos versículos en Efesios 1, Señor, nuestras vidas no pueden ser igual, nuestra manera de vivir no puede ser igual. Ahora que entendemos tu obra redentora, tu obra maravillosa, la manera en que nos has amado, Dios, sin haberlo merecido. Señor, te damos gracias, 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 gracias por amarnos, gracias por escogernos, gracias por redimirnos, gracias por pagar el precio para que fuéramos libres en ti, Señor. Padre, que al salir de este lugar podamos realmente reflejar esa vida que nos has dado en cada una de las áreas, como esposos, como padres, como compañeros de trabajo, como empleados, como jefes, en cualquier área, Señor, como hijos, como estudiantes, en cualquier área donde estemos, que podamos reflejar la vida que tú nos has dado. Que a través de tu Espíritu Santo continuemos siendo transformados, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Y que siempre tengamos un corazón agradecido, Señor, maravillado por la obra que tú has hecho. Que podamos compartirle a otros, Señor, a través de este mensaje que también transformó nuestra vida. Para que también ellos vengan, Señor, al punto de que su fe, Señor, pueda poner sus ojos en ti, en Cristo, que lo ha dado todo por nosotros. Te pido, Señor, que mientras esperamos nuestra herencia en el día venidero, te pido, Señor, oh Dios, que esa vida abundante que también de la que Jesús habló aquí en la tierra sea una realidad para mis hermanos, que en medio aún de las circunstancias puedan experimentar la vida en Cristo. Bendíceles, Señor. Provee para sus necesidades y protégeles en esta semana. En Cristo Jesús los bendigo y te doy gracias por sus vidas y sus familias. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.